Hola amigos, mi nombre es Tere Flores, directora de la Escuela Albedo, y los invito a escuchar nuestro programa Conociendo de Ciencias Ocultas. Iniciará a las 10 de la noche a través de nuestra página web www.albedoescuela.com. Un programa fascinante, lleno de misticismo, magia, leyendas e historias asombrosas. Las ciencias ocultas tan prohibidas en una época se develan ya para aplicarlas día a día. Astrología, cábala, magia, mitología, wicca, vudú, esoterismo, metafísica y mucho más. Al aire, todos los lunes en punto de las 10 p.m. Los espero. Amigos, muy buenas tardes. Mi nombre es Tere Flores y nos encontramos en la mitología al alcance de todos. Pues hoy les vamos a platicar en todo el tiempo de este programa historias y más historias de piratas y sobre todo de mujeres piratas. Bueno, me da mucho gusto saludar a Alf, que ha traído pues ahora sí una investigación de mucho tiempo que le salió muy bonito. ¿Cómo estás, Alf? Gracias, Tere. Buenas tardes. Lorna, amigos, buenas tardes. Pues sí, ahora con ese tema de los piratas, esperemos sea del agrado de todos ustedes y bueno, pues ahora no es un tema original. No, ¿verdad? Ahora es un tema pirata el que vamos a platicar. A platicar, así es. Pues sí, fíjate que esto de los piratas a veces como que nos llama mucho la atención cuando somos niños y vemos alguna caricatura de piratas o nos leen alguna historia de piratas y luego de repente pues como que todos los niños quieren ser piratas y pues hay historias tan increíbles que flotan alrededor de los piratas que cuando de repente empezamos a ver, bueno, y realmente quiénes eran los piratas, de dónde venían, a quién se le ocurrió ser pirata, quiénes son los piratas más famosos, y empiezas a observar que hay un montón, pero un montón de historias y mucho, mucho tiempo atrás se ha manejado la historia de los piratas. Fíjate que lo más antiguo que yo encontré en esta investigación son unos piratas de los que platican en los libros de ocultismo, que son precisamente de la época de la Lemuria, o sea, el continente Mu, que ya desapareció desde hace miles de años. Pues por alguna circunstancia hay una historia, y esa historia nos narra que hubo unos piratas que se dedicaban a llegar a las islas o a los pueblos a robarse a los bebés, porque comerciaban con la carne de bebé. Y entonces estos piratas, fíjate, nada tienen que ver con los que conocemos, se llamaban piratas aztecas de la época de la Lemuria. Eran demasiado terribles, temibles, no se conmovían de nada y tenían un mercado increíble de carne de bebé. Imagínate, en la época de la Lemuria, ya cuando estaba en sus muy, muy, muy malas épocas. Y bueno, pues estas historias, porque son historias de piratas, es lo más lejano que yo tengo. ¿Cómo ves, qué historia, no? Pues sí, fíjate que ahora que estuvimos investigando estos temas, pues sí encontramos cosas que nos llegaron a sorprender en cuanto a quiénes eran piratas, a quiénes se les consideraban piratas, por qué eran piratas, claro. Historias de los piratas también, que bueno, son bastante interesantes. Y bueno, encontramos piratas hasta la mitología griega, ¿no? ¿Verdad? Es increíble. Ajá. Ahora que nos vamos metiendo más a la piratería, pues es increíble todos los personajes que hemos encontrado que eran piratas, porque pues ahora sí que la piratería es tan, pero tan antigua como un oficio o como el arte de navegar, que de repente pues primero para ser pirata necesitabas tener conocimiento de la navegación de los mares a los que ibas tú a recorrer, y sobre todo tener un buen barco, tener armas suficientes, tener aliados que iban a ir contigo en esta aventura y saber a quiénes ibas a atacar. Entonces, bueno, no eran cualquier cosa, no eran ignorantes. Por supuesto que pues hay que matizar bastante que un pirata pues significa ladrón del mar. Y para ser un ladrón del mar pues tenías que, en algunos casos, que tener autorización, y en otros casos pues nada más atreverte a hacerlo. Y entonces, bueno, ahí viene toda la historia de la piratería. Pero bueno, es realmente interesante pensar en que la piratería no es solamente en el Mar Caribe y entre América y Europa, porque tú me habías contado que había historias de la India,
del mar, obviamente del mar Índico, de todo lo que sería el mar Mediterráneo, el mar Báltico, y bueno, todos esos mares también tenían a sus propios piratas. ¿Tú qué investigaste de la piratería? Así es, Tere. Bueno, pues déjame comentarte que vamos empezando diciendo que la historia de los piratas viene desde los griegos que había comentado antes, ya que por ejemplo a Jasón de los argonautas se les llegó a considerar como piratas cuando fueron en busca del vellocino de oro. También Ulises y Odiseo llevaron a cabo actos de piratería en su regreso de Ítaca. Y bueno, los piratas como propiamente los conocemos eran saqueadores, eran asesinos, eran secuestradores y bueno, eran conocidos desde 400 años antes de Cristo, ¿no? Así es. Ahora, lo que tú comentabas hace un rato tienes razón. Eran expertos en la cuestión de la navegación, eran experimentados marinos y ellos se dedicaban a robar en el mar. Ojo, lo que era el término de pirata eran, ¿qué se puede decir? Saqueadores, pero en el mar, no en la tierra. Ya alguien que robaba en la tierra no era considerado un pirata. ¿Ya era un ladrón? Ya era un ladrón común. El término pirata únicamente era exclusivo para las personas que robaban de barco a barco, entonces. De barco a barco, sí, en el mar, ¿no? Bueno, entonces, yo me acuerdo que los piratas, pues simple y sencillamente observaban un barco a lo lejos, veían de dónde venía, qué podría traer, y pues atacaban a viajeros y a comerciantes que llevaban grandes riquezas de un lugar a otro, y por supuesto que aterrorizaban a todas las aguas del mar, tanto del Océano Atlántico, del Mediterráneo, del Índico, y bueno, era una situación en donde, pues para poder navegar por esos mares, había que llevar también un ejército para que pudiera proteger a los navegantes o comerciantes de un seguro ataque pirata, ¿no? Pero fíjate que no siempre era, que vieran a un barco que venía y lo atacaban. Muchas ocasiones ellos sabían qué tipo de barco era el que venía, qué tipo de mercancía traían, qué tipo de personas eran las que iban. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el término de lo que hacían los piratas es que robaban bienes, robaban oro, robaban mercancía, pero también secuestraban gente. Secuestraban, por ejemplo, en África, a los portugueses les secuestraban muchísimo, ¿cómo se llama? Esclavos, porque era un negocio muy redituable en Europa el vender esclavos. También, por ejemplo, secuestraban personas muy importantes que venían de España o iban hacia la Nueva España y después las capturaban y después pedían rescate en cantidades tremendas de oro o de monedas por ellos, ¿no? Entonces, muchas veces sabían perfectamente qué tipo de barco, quiénes venían en eso o qué traían en esos navíos, ¿no? Así es, fíjate que yo me acuerdo, por ejemplo, ahorita que mencionabas a Ulises, que lo consideraban un pirata, pues también lo consideran al héroe Aquiles, ¿te acuerdas? El héroe de la guerra de Troya, sí. En donde él era un marino y también si veían un barco, pues lo atacaban, lo robaban y pues simple y sencillamente era lo lógico, era lo normal en ese tiempo, atacar a los barcos. Pero hablando bien de lo que tú estabas diciendo, entonces un pirata se dedicaba a robar a otro barco, ¿no eran los que llegaban a la tierra y saqueaban las ciudades? Llegaban, no era el acto de piratería propiamente dicho, el acto de la piratería era la lucha que se daba en el mar. Ya cuando llegaban y cuando se embarcaban, llegaban, robaban, violaban, hacían lo que querían, quemaban pueblos. Pero lo que era su acto de piratería, el ser piratas era el acto en el mar. Ah, ok. Bueno, porque tengo una historia donde narran como Ulises con su barco, pues llegaba a diferentes islas, todos se bajaban y pues a cargar con todo lo que encontraban para poder llegar de Troya a Ítaca. Y pues los consideraban como piratas, pero pues no así, entonces eran unos simples ladrones que llegaban a las islas, encontraban alimento, encontraban vino, encontraban comida, encontraban todo, lo subían a sus barcos y se iban. Y no atacaban a ningún otro barco, atacaban a la gente y de hecho hasta los mataban. Y eso no les importaba porque pues tenían que regresar a su lugar. Y aquí, por ejemplo, en Campeche, yo me acuerdo hace muchos años que fui, pues Campeche es una ciudad resguardada con un muro tan grande porque
se dice que ahora sí que los atacaban muy seguido los piratas. Entonces también tendríamos esa circunstancia de que los piratas llegaban a ese lugar y se llevaban todo lo que podían. Entonces ahí tendríamos que analizar muy bien si eran o no eran piratas. ¿Te acuerdas cuando fuimos a Panamá? De esa ciudad también que estaba resguardada por una muralla, porque era precisamente la ciudad donde se encontraba el capitán Morgan. Correcto. Y pues este capitán Morgan, famoso pirata, se había hecho dueño ya de esa ciudad y había puesto una barda muy grande para que no lo atacaran. Así es. Y bueno, esos lugares, sobre todo Panamá, era uno de los lugares, al rato lo voy a mencionar en la investigación que traigo, pues era uno de los grandes, ¿qué se puede decir? Puertos piratas que había, ¿sí? Sí, y bueno, pasando también más lejos, podríamos hablar de piratas chinos, de piratas japoneses, que pues obviamente en aquellos lugares, los mares, tienen un comercio desde hace muchísimos años, en donde pues todo se unía a través de estos barcos, y pues también hubo piratas chinos bien importantes. ¿Tú traías el nombre de un pirata chino? Pues sí lo traigo, ahorita te lo busco y te digo cómo se llamaba, porque también traigo el nombre de un pirata hindú. Entonces imagínate, son historias de muchísima gente que durante todos los tiempos han atacado al mar y a sus navegantes. Pero bueno, vamos a empezar por el principio. Entonces, ¿qué es un pirata? ¿Cómo definiríamos un pirata? Para mí un pirata es un marinero que ataca en el mar con fines de lucro. Ok. Y dentro de la historia de la piratería me contabas que hay divisiones, porque hay bucaneros, hay corsarios, hay filibusteros, ¿me dijiste? Así es. Y son diferentes circunstancias. A ver, ¿por dónde vamos a empezar para organizar el tema? Muy bien, pues vamos a empezar dividiendo estos tipos de piratas. Voy a empezar hablando de los corsarios, que estos corsarios, estos piratas eran pagados por la corona del país donde fueran contratados. Los bucaneros eran piratas pagados por su propia cuenta, al igual que los filibusteros. Ahora bien, los piratas, en términos generales, tenían embarcaciones, muchas veces no eran de un gran tamaño, pero sí eran muy veloces. Muchas veces preferían no tener embarcaciones muy grandes porque eran muy pesadas, y lo que necesitaban era tener embarcaciones un poco más pequeñas para poder moverse muy rápido, dar alcance a sus presas y poderlos atacar fácilmente y huir de esa misma manera también muy rápido, ¿no? Aunque también debo mencionar que algunas veces sus navíos eran grandes, y esto se debía a que eran naves reales que eran donadas por los reyes a los corsarios para cometer sus fechorías. Entonces muchas veces los reyes que pagaban a los corsarios les donaban estas naves reales, y bueno, entonces ya tenían un barco muy grande, podían tener mucha gente, pero también el punto importante de estas naves tan grandes era que tuvieran espacio suficiente para poder almacenar todo el botín que se llevaran de los barcos asaltados, ¿no? Oye, luego dices que había unas digamos, corporaciones de piratas con barcos inmensos de largo, de ancho, pero además que eran muchísimos barcos piratas los que llegaban y atacaban a un barquito o algún gran barco que viniera que fuera de América a Europa. E imagínate nada más con esos tamaños y cantidades de barcos piratas, pues ¿qué podían hacer? Así es, bueno, pues sí, a veces atacaban en forma solitaria, a veces atacaban muchos, pero bueno, el caso es que siempre estaban al acecho de los barcos. Y cosa importante, estaban al acecho muchas veces, su objetivo principal eran los barcos españoles. ¿Por qué? Porque esos barcos, esos galeones españoles, pues, sabían que venían cargados de oro de la Nueva España, sabían que venían cargados de materiales, de alimento, de animales, que también comerciaban de piedras preciosas, etcétera. Entonces, pero su principal interés eran los barcos españoles. Bueno, aquí estamos ya en una época, digamos, más moderna, porque estás hablando ya de barcos españoles en donde son atacados por piratas. Y esto se debe precisamente al descubrimiento de América, y que los españoles son los que descubren América. Acuérdate, los reyes católicos, pues, y ellos hacen casi de la mayor parte de América. Los ingleses se hacen de una pequeña parte de América, que sería lo que hoy conocemos como Estados Unidos, y los franceses pues llegan ya al último en la repartición, diríamos, y se hacen cargo nada más de Canadá, mientras que los portugueses, bueno, pues siquiera se hacen cargo de lo que sería ahora Brasil,
Pero entonces ahí empieza una guerra muy grande porque los españoles están sacando riqueza increíble de las tierras de América. Sí, ojo, y también hay holandeses. Ah, también hay holandeses. Bueno, y entonces cuéntanos ahí qué es lo que sucede, porque estos barcos españoles que llegaban de México o de Sudamérica se llenaban de oro, de piedras preciosas, de pieles, de alimentos increíbles, y por supuesto se los llevaban a España y allá pues ellos los comerciaban con todo el mundo. Pero el trayecto que era salir del Golfo de México y empezar a navegar por el Atlántico, pues ya era demasiado peligroso para estas naves españolas. Y entonces, ¿quiénes eran sus enemigos? Bueno, pues sus enemigos eran los ingleses, eran los ingleses los corsarios, eran los ingleses los bucaneros, eran los bucaneros, o sea, es que era una cantidad de piratas impresionante. Por ejemplo, había los corsarios, no propiamente eran originarios de Inglaterra. Este es un punto importante. Un corsario podía ser un pirata inglés, un pirata francés, incluso un pirata español, un pirata holandés, pero pagado por la corona inglesa o pagado por la corona francesa, etcétera. Pero el caso es, el término corsario se le daba cuando eran pagados por el gobierno, por una corona. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, pues era impresionante. ¿Por qué? Porque en toda esta zona del Caribe, pues había a estos barcos que tú mencionabas, pues si no los atacaba un bucanero, los atacaba un corsario. Entonces, pues era muy difícil, era peligrosísimo navegar por estas aguas. ¿Por qué? Porque estaban expuestos a que los atacara un corsario, que los atacara un bucanero, ¿no? Entonces, era una situación muy difícil en ese tiempo. Y déjame mencionarte que muchas veces a los piratas corsarios, que como lo dije hace rato, eran pagados por la corona, se les daba el título, en el caso de la corona inglesa, se les daba el título de Sir, y eran considerados en su tierra, en Inglaterra, como héroes y como señores importantes, aunque en realidad se trataba de asesinos, de ladrones, pero como llevaban el botín a los reyes y se lo repartían y traían ganancias al país y traían prosperidad al país, de donde eran contratados, en el caso de Inglaterra, hablando de Inglaterra propiamente, pues entonces se les tenía como grandes héroes, ¿no? Sin embargo, bueno, lo que hacían era matar, era robar. Y por cierto, un dato curioso es que la reina Isabel I le dio el título de Sir a uno de los piratas más temidos y sanguinarios del que se tiene conocimiento, y este pirata era nada menos que Sir Francis Drake en el siglo XVI. Entonces imagínate, ¿no? La misma reina pues ya le dio un título a este nobiliario, así es. Bueno, de caballero. De caballero. Oye, ¿y qué pasaba? O sea, ¿por qué? ¿Cómo se lo podían merecer simplemente por llevarle mucha mercancía o muchos barcos? ¿Por qué nada más? ¿Porque sí o qué? ¿Cómo la hacían? ¿Cómo la hacían para que la reina los reconociera como caballeros? Pues había un punto importante. Ellos se dedicaban a atacar a barcos, como te comentaba hace un rato. Traían toda la mercancía, traían animales, traían gente y comerciaban con eso. Por eso el punto de pirata era que tuviera un fin de lucro, ¿no? Entonces, como te dije, pues de alguna manera le traían prosperidad al país y pues ellos felices de la vida, ¿no? Contrato a un grupo de sanguinarios para que me traigan riquezas, pues les doy un título nobiliario, ¿no? Claro. Y bueno, ya era considerado Sir Francis Drake, ¿no? En este caso, así como otros piratas también que tuvieron su título, ¿no? Ahora, déjame comentarte un poquito, yéndome un poquito hacia atrás, que también había piratas vikingos. Ah, claro, pero ellos han de haber sido más antiguos. Sí, exactamente. Antes del descubrimiento de América también existieron los vikingos. Exactamente. Y bueno, piratas vikingos. Exacto, y se les consideraba como piratas, ya es que se dedicaban a atacar a las costas de Europa Occidental, y sus barcos se llamaban dracars, que eran unos barcos, no eran grandes, eran más bien pequeños, de una sola vela. Y este punto de ser de una sola vela y ser pequeños los hacía muy veloces. Entonces, en ese tiempo, como tú dices, yéndonos a unos buenos años atrás, pues eran bastante temidos, bastante sanguinarios estos piratas, y su función era estar en las costas occidentales de Europa, atacando cuanto barco, cuanta mercancía fuera circulando por esos lugares, ¿no? Imagínate andar a gusto en esos mares que son tan hermosos y de repente que veas a lo lejos 20 o 16 de estos pequeños barquitos que se llamaban dracars.
Dracars. Y te atacaran simplemente, y por muy pequeños que fueran, eran demasiados. Y Así pues es. ya se llevaban toda la mercancía que llevara el barco. Ahora, imagínate que también pues eran sanguinarios, ¿no? Llegaban, atacaban, se llevaban la mercancía y a todo el mundo mataban. No perdonaban a nadie. No perdonaban, y menos vikingos, ¿no? Así es. Bueno, pues ya yéndonos un poquito más hacia adelante, se dice que durante el siglo XVII, XVI y XVII fue la época más activa de ataques piratas, y esto fue tanto en el Océano Atlántico como en el Mar Caribe y también en las costas de Europa Occidental, y en donde principalmente atacaban eran a navíos españoles, que yo he comentado hace un rato, que bueno, era bien sabido también que llevaban mucha mercancía, ¿no? Entonces, bueno, pues fue esos 2 siglos, XVI y XVII, la época, ¿qué te puedo decir?, más activa en cuanto a la piratería se refiere. Sí, sobre todo porque si nos ubicamos históricamente, es increíble todo lo que cambió el mundo en su economía y en su percepción de ver todo. Es realmente el descubrimiento, entre comillas, de América. Porque cuando Cristóbal Colón le promete a los reyes católicos que conoce más allá de sus tierras, más allá del mar, hay otras tierras que él cree que son de las Indias, pues realmente todos sabemos que no era, él bien sabía que no eran de las Indias, pero sí eran unas tierras muy ricas. Y a partir de ahí, ¿cómo cambió la economía? Porque si España estaba ya a punto del quiebre en esas épocas, antes de 1492, y los reyes católicos saben que se van a ir muy pronto pues a una situación económica muy difícil, pues están poniendo toda la esperanza en este señor que les está prometiendo que hay grandes riquezas. Y cuando las descubren, realmente qué cambio les dio a España. Y bueno, empieza un movimiento increíble económico, porque pues los países que estaban más interesados en todos esos eventos no les habían tocado tierras tan ricas, y por supuesto que España tenía que ser ahora sí que saqueado con sus cargas que traían de América, bueno, que llevaban de América hacia Europa. Y como tú dices, ellos fueron los que más resintieron todo este tema de la piratería. Ahora cuéntame, ¿había piratas españoles? Sí, también había piratas españoles. Y no pertenecían a la reina, por supuesto, porque sería robarle a ella misma. Llegaban a ser, bueno, pero también llegaban a ser pagados estos piratas españoles. Esto era curioso, por ejemplo, si era un pirata muy bueno, podía ser pagado ese pirata español por la corona inglesa, podía ser pagado ese pirata español por la corona española también. Digo, no nada más el español el que sufría los ataques, también ellos atacaban. Ni tampoco los ingleses los únicos que eran malos o que eran piratas, sí, digamos. también robaban barcos ingleses en su trayecto de Inglaterra hacia lo que ahora es Canadá y Estados Unidos. También había saqueo de barcos piratas españoles, también había saqueo de corsarios españoles, corsarios pagados por la corona española. O sea, era un toma y daca, era impresionante todo lo que se hacía en ese tiempo, ¿no? Y por ejemplo, también déjame comentarte que en la zona de África, pues también había barcos portugueses que fueron atacados por piratas. Aquí, ¿qué es lo que le robaban a estos barcos portugueses? Imagínate, venían de África. ¿Qué traían? Traían marfil, traían oro, traían diamante, traían especias, traían animales exóticos, las piedras preciosas, pero sobre todo también traían esclavos. Y como te comenté, y como les comenté, amigos, hace un rato, pues era un comercio pues en un auge tremendo en Europa. Traer esclavos, se los quedaban en Europa, los mandaban a América, sobre todo pues llegó mucho esclavo al área de Panamá, costas panameñas. Entonces, y Caribe, y era un negocio bastante redituable. Entonces imagínate, cuánto barco portugués venía, cuánto barco portugués era atacado. También había barcos portugueses que atacados en la zona del Golfo Pérsico, también ahí había una piratería tremenda, ¿no? Tengo marfil, piedras preciosas, diamante, etcétera, ¿no? ¿Cómo ves? ¿Sí? Sí, claro, es que me quedé asombrada porque imagínate qué cargamentos tan fabulosos traían ya. Con los diamantes tenemos. Con eso tenemos, con el oro. Con el oro. El marfil. Sí, no, era increíble lo que traían de África, realmente era demasiado. Pero como te comentaba. Bueno, lo que llevaban de África a Europa y también hacia América, porque ahora sí que la carga era valiosa. Esclavos africanos, imagínate. Es lo que te iba a decir. Iban a hacer todo el trabajo. Por eso les interesaba también mucho a los reyes otorgarle a los corsarios los barcos de la flota real, barcos enormes. ¿Por qué? Porque ahí podían cargar una cantidad tremenda de mercancía, de animales y de esclavos, que bueno, casi los traían en calidad
de animales, ¿no? No los traían como casi como seres humanos, ¿no? Así es. Bueno, pues otro punto también donde había una gran cantidad de piratas era en las costas del Mar Rojo, en el Océano Índico, en el Mar de Arabia o el Golfo Pérsico. ¿Y por qué allí? Bueno, pues porque ahí simplemente era el paso de la mercancía proveniente de la India y de China, es decir, de Asia en su recorrido hacia Europa, vía Mediterráneo. Y de hecho, por ejemplo, los portugueses construyeron fortificaciones en territorio árabe para protegerse de los ataques piratas. Y por ejemplo, en Dubái, en esa tierra árabe, lo que ahora es Dubái, lo que ahora es lo que es Arabia Saudita, todo eso, había esas fortificaciones para defenderse. Ahora que estuvimos en este viaje que hicimos a los Emiratos Árabes, recuerdas que estuvimos en una fortificación portuguesa. Así es, y ahí cuidaban que no llegaran piratas de la India, porque les robaban toda la mercancía que repartían de la India hacia toda Europa. Y bueno, por supuesto que era también una cantidad increíble, porque de ahí traían también la seda de China, el marfil de los elefantes, o sea, una cosa increíble que tenían que cuidarse demasiado, porque pues el comercio marítimo parece que toda la vida ha sido como complicado, ¿no? Por todas estas situaciones piratescas. Así es, exactamente. Y bueno, pues hablando de esas fortificaciones, pues eran casi como unos castillos, unas grandes paredes con sus, ¿qué se puede decir? Como sus miradores. Ajá. Sí, que recuerdas que estuvimos ahí, que subimos, por ejemplo, hay unas fotos que sacaste del Face, en estos miradores. Y bueno, desde ahí, la altura de eso, alcanzaban a ver la costa, veían quién venía, veían qué amenaza ¿qué bandera traían? ¿Qué bandera traían exactamente los portugueses? Y bueno, a defenderse, ¿no? Porque aparte de los piratas hindúes que tú mencionaste, y también había piratas árabes. Claro, y pues también, me imagino. Imagínate, igual de sanguinarios, igual de experimentados en las cuestiones marítimas, igual, bueno, de saqueadores y asesinos, ¿no? O sea, eso de la piratería, pues no se debe o no se puede uno ubicar en la historia, nada más como después de el reconocimiento de América, es decir, el descubrimiento de América, porque antes había habido muchísima piratería en esos mares. Claro. O sea, no es de la época del Renacimiento para acá, o sea, realmente hubo antes muchísimas historias de piratas. Mira, yo creo, en una opinión personal, yo creo que es como tú dices, este tema de los piratas no es de la época del siglo XVI, siglo XVII, de estos piratas uniformados o muy vistosos, ya viene de muchísimos años atrás, muchísimos, de una u otra forma, con unos barcos muy sofisticados, menos sofisticados. Por ejemplo, te voy a hablar de un tipo de barco ahorita, pero bueno, ya viene de muchos años atrás. Y por ejemplo, los piratas árabes que atacaban estas mares del Golfo Pérsico, pues ellos navegaban en unas embarcaciones llamadas dhow. Y estas embarcaciones dhow eran excelentes para el Golfo Pérsico. No eran grandes, eran pequeñas, eran muy rápidas y eran muy comunes en esa zona. ¿Por qué? Porque en esos barcos, en esos docks, podían transportar la mercancía. Y también ellos se transportaban, entonces era muy fácil que se pudieran mover, que pudieran maniobrar, pudieran escapar. Estos barcos dogs, ahora que estuvimos allá en Dubái, no sé si lo recuerdas, subimos a uno de ellos, te hacen una cena, etcétera, te hacen un show y te llevan a recorrer ahí la costa, pero también, si recuerdas, vimos cómo empezaban a poner todas las cajas, toda la mercancía, y el barco, el Dhow, estaba a un lado. Una cosa increíble, un puerto increíble. Un puerto increíble. Los barcos eran chicos, realmente no eran barcos grandes, pero los llenaban completamente de caja de mercancías, y estas venían de Dubái a la India, de la India a Dubái, y es un comercio de toda la vida, de ¿verdad? toda la vida, que todavía se sigue haciendo, que todavía hace que estuvimos 4 meses allá, todavía vimos cómo esos docks los siguen llenando de mercancía. Claro que ahora yo creo que hay más cuidado, más vigilancia, y ya no es tan fácil que haya un saqueo pirata, ¿no? Pero los docks siguen transportando mercancía de India a Irán, de India a Dubái, etcétera. Un poco difícil hacia Irak por la situación a Irán política. También, ¿te acuerdas que había un estrecho donde se unía el Golfo Pérsico con el Mar Índico? Así es. ¿De Omán? Ándale, el de Omán. Y de ahí, pues me imagino que habría historias también de
ataques piratas. Así es, así es. Y bueno, estos ataques en ese tiempo pues atacaban todas las embarcaciones que tengo que venían de la India, que venían de Arabia, que venían de Irak, que venían de Irán. Entonces era tremendo todo eso, ¿no? Bueno, ahora no sé, ¿sigo? Sí. Pues si me dejas seguir, voy a comentarles algunos de los principales puertos piratas en el mundo. Y por ejemplo en Europa, uno de los principales puertos de que se tenía conocimiento era el de Boulogne, el de Dunkerque y el puerto de Canal de la Mancha. Ojo, date cuenta en dónde están ubicados estos puertos y pues es un tráfico marítimo entre todos los países de Europa Occidental tremendo. Simplemente el Canal de la Mancha, todo lo que pasa por ahí. ¿Era un peligro pasar por ahí? ¿Había muchísimos piratas? Sí, por supuesto. Toda esa costa. De ahí salían. Desde el Canal de la Mancha hasta abajo, hasta lo que es las costas de Europa Occidental, pues estaba plagado de piratas. Era tremendo navegar por ahí. Sin embargo, pues qué valor y qué sangre fría de estos hombres, ¿no? Al principio del programa tú comentabas de las características que debía tener un pirata. Pues creo que te faltó una, y tenían que tener un carácter, tenían que tener un coraje, ¿qué se puede decir? Una sangre fría impresionante, ¿no? Tanto piratas como navegantes, ¿no? Como marinos, como comerciantes. Sí, muy valientes para poder atravesar los océanos. Así es. Bueno, pues siguiendo con los principales puertos en el mundo, en el Caribe y América, el principal puerto del que se tiene conocimiento es Port Royal, que era el más grande y más famoso de América. Y también tenemos Nueva Providencia, tenemos Panamá, su puerto de Colón, por ejemplo, impresionantemente importante. Isla Tortuga, que creo que lo vas a mencionar tú al rato. Sí, traigo una historia de una mujer pirata que tuvo que irse a vivir a Isla Tortuga, donde no había nada. Exacto. ¿Tú sabes dónde está Isla Tortuga? No, ¿dónde está? Bueno, me imagino que está en el Caribe. Pero está en el Caribe, está en las costas de Venezuela. Ah, mira. Así es. Entonces, pues, imagínate, Venezuela, Panamá, las Antillas, pues era todo el Caribe, ¿no? Claro. Y bueno, y también llegaban a subir hasta Nueva Orleans, ya aparte de lo que ahora es Estados Unidos. Entonces, imagínate todo lo que abarcaba, ¿no? Desde Nueva Orleans, hasta Nueva York llegaron a estar piratas, y para abajo vete Nueva York, Nueva Orleans, todo lo que es el Golfo, todo lo que es el Caribe, todo lo que son las Antillas, llega a Panamá, llega hasta a Isla Tortuga. O sea, impresionante, abarcaban todo lo inimaginable. Bueno, pues en África también estaban puertos piratas como Madagascar, como Túnez, como Trípoli y Argel. En la India y en Asia teníamos a Surat, Costa Malabar, puertos de China meridional, las Islas Zulu, las Filipinas también. Las Filipinas era un puerto bastante pirata, si le podemos llamar de esa manera, ¿no? El Golfo Pérsico, que comentamos hace un rato, atacando toda la zona de Irán, Irak, lo que ahora es Dubái, lo que son los Emiratos Árabes, Arabia Saudita. Todo eso eran los principales puertos en el mundo. ¿Cómo ves? ¿Qué tal, Increíble. Pues ahora déjame comentarles, ya les platiqué acerca de los principales puertos piratas en el mundo, y ahora déjame decirte que en el mar Adriático los piratas habitaban la zona de Pagania, que fue un territorio habitado por las tribus eslavas de la zona de Dalmacia, y que ahora es lo que conocemos como Croacia. ¿Por qué hago referencia en este tema? Ahora que estuvimos en Croacia, recuerda las grandes fortificaciones y las paredes tan grandes que había con sus miradores. Bueno, pues era precisamente para defenderse de todos los ataques piratas. Entonces, toda esta zona del mar Adriático, que es la parte que se puede decir este de Italia, todo ese mar que está Italia y está Croacia de un lado, bueno, todo lo que es Montenegro, Croacia, pues ese es el mar Adriático, y ahí también había ataques piratas, ¿sí? Que era un poquito, bueno, lo que salía, lo que es la zona del Mediterráneo, ¿no? Y bueno, como antes les comenté, había tres tipos de piratas: los corsarios, bucaneros y filibusteros. Los corsarios era, como habíamos comentado, los piratas pagados y autorizados, ojo, por la corona para llevar a cabo actos de vandalismo, robo, asesinato y secuestro. Aunque déjame decirte que este acto era considerado como genuino. Por eso hice mención en la palabra autorizados. ¿Por qué? Porque era legalizado por el gobierno del país que los contrató. Incluso, como ya dije antes, se les llegaba a considerar como héroes nacionales, y a los capitanes se les llegaba a dar el título de sir. Bueno, pues los corsarios actuaban en nombre de la corona contra otros estados o países a los que los contrataban los reyes. Les decían: debes de atacar la flota de estos países, ¿no?
Bueno, también había corsaarios españoles, tu pregunta que habías hecho hace un rato, y su función era la de recuperar, principalmente la función de los corsarios españoles era de recuperar los bienes de la corona española. O sea, si eran robados sus barcos mercantes por piratas, bueno, pues había corsarios españoles para robar a estos. Lo que habían robado. Lo que habían robado, imagínate. O sea, eran como los Vengadores. Exactamente. Ah, caray. O sea, este era un super negociazo ser pirata, ¿no? Sí, por supuesto, te pagaban por todos lados, ganabas y te pagaban. Uh-huh. Entonces, imagínate. Entonces, bueno, concluyendo, corsarios españoles para recuperar lo que les habían robado a la corona española. Y esos eran corsarios porque eran pagados por la corona. También había bucaneros españoles, que esos no eran pagados por nadie, lo vamos a mencionar rato que veamos a los bucaneros. Y bueno, los corsarios ingleses se dedicaban a robar los galeones españoles y portugueses, y esto con el fin de, número uno, pues de desestabilizar la paz marítima, así como también incrementar el comercio, se puede decir, entre los países de Europa y quitarles todos sus bienes y tener ellos un gran comercio, ¿no? Porque, bueno, quito los bienes y ahora los ofrezco yo en mi país, bueno, pues me incrementa el comercio en mi zona, ¿no? Ahora, los corsarios no siempre eran originarios del país donde eran pagados. Ojo, ¿qué quiero decir con esto? Si era un corsario inglés, un barco inglés, no siempre los piratas eran ingleses. Podía navegar un barco inglés corsario con un capitán o con piratas españoles, holandeses, portugueses, etcétera. Simplemente eran, pues, piratas a sueldo, ¿sí? Entonces, había corsarios extranjeros pagados por una corona de un país determinado, y sus barcos se llamaban corsairs. Muchas ocasiones estos barcos eran disfrazados como barcos mercantes. ¿Para qué? Para no despertar sospechas ni miedo, y entonces de esa manera poder atacar fácilmente. ¿Qué hacían? Aparentaban ser un barco mercante, y cuando se acercaban, pues los barcos veían que pues es un barco mercante, no pasa nada, y de repente veían y lo estaban atacando y lo estaban encañonando, ¿no? Fíjate que yo leí una historia hace tiempo de un barco fantasma que era un barco pirata, y de repente este barco aparecía así como lo estás marcando ahorita. O sea, me lo imaginé de que veían que a lo lejos venía un barco, y bueno, ya nada más de ver un barco, pues imagínate cómo se pondrían de nerviosos, ¿no? ¿No era el holandés errante? Pues parecida la historia, muy parecida, pero estos españoles que llevaban toda la mercancía de América a España, pues veían este barco cuando salían precisamente del Golfo de México, y de repente empezaban a ver como que todo se nublaba, y pues ahora sí que a la buena de Dios, porque no había ni satélite ni nada que les indicara hacia dónde dirigirse, y pues se dejaban ir, y muchas veces aparecían enfrente de un barco que de repente se esfumaba y luego aparecía y luego se volvía a esfumar, pero llevaba banderas precisamente de piratas. Y bueno, se espantaban mucho, empezaban a sacar sus grandes cañones y les empezaban a disparar, se ponían muy alertas, y de repente el barco desaparecía. Cuando ya el barco fantasma iba a chocar con el barco español, desaparecía. Entonces no podían creer que se hubiera esfumado. Obviamente todo eso era debido a tanta neblina que había, pero sí era real lo que estaban viendo, y de repente simplemente desaparecía. Hay historias muy bonitas de este barco fantasma de piratas, y muchas veces pues era peor que no fuera real a que fuera real, porque por supuesto muchos de los que iban en esos barcos pues acababan enloquecidos y ya no querían volver a navegar, o se lanzaban al mar de los nervios que les daba. O sea, sí les causaba una gran locura. Es una historia interesante, ¿no? Claro, como el barco errante, ¿cómo se llamaba? El holandés errante. El holandés errante. Así una es. Ópera hermosa también que vimos. Es una ópera, por supuesto, también muy bonita, que tuvimos oportunidad de verla. Bueno, y aparte, bueno, en los piratas y en todos los marinos había mucha superstición. Había mucho miedo hacia también todo lo que era la neblina, los fantasmas, las historias, los mitos, etcétera. Y bueno, pues imagínate que se les aparecía un barco y de repente desaparecía, pues no era para menos que les diera miedo estar en esas aguas, ¿no? Algo horrible debe de ser que en el mar te encuentres de veras un barco fantasma, ¿no? Y que te atravieses a ver qué hay en ese barco, y bueno, no sea fantasma porque el barco existe, pero no haya nadie. Bueno, pues has visto que cuando vas navegando en un crucero, volteas a un lado, no ves nada, volteas al otro lado, no ves nada,
y es impresionante porque estás en medio de la nada. Sí, exactamente. Bueno, por terminar, nada más para terminar el tema del corsario, déjame comentarte que el corsario lo que hacía es que robaba el botín de los barcos, y lo que hacía es que llegaba al gobierno o la corona que lo había contratado, entregaban parte del botín, que ya era un acuerdo comercial que tenían, y la otra parte se la quedaban ellos. Esa parte se la quedaban, lo repartían entre los marineros, obviamente el capitán quedándose con la mayor parte, y disponían de eso, ¿no? Pero siempre había un convenio en el cual se entregaba una parte a la corona y una parte a los marineros, a los piratas. Bueno, hay otro tipo de pirata que es el bucanero. Aquí me voy a ir un poquito a lo que es el origen de la palabra bucanero para más o menos conocer de dónde viene este término. Y los bucaneros surgen por allá del siglo XVII. Su nombre viene de la palabra bucan o boucan, que en su origen eran los que asaban la carne siguiendo las tradiciones del origen caribe. Bucan era como la acción de preparar la carne asada y ahumada, y en su inicio se dedicaban a cazar el ganado cimarrón, cazaban vacas y puercos. Los mataban, ojo con esto, los descuartizaban, y muchas veces estas carnes se las vendían a los piratas que llegaban a las costas de América. Entonces estos bucaneros, al ver que pues era un buen negocio matar a las reses, robarlas, descuartizarlas y venderlas, pues vieron que había un buen negocio en todo esto, ¿no? Entonces, ¿qué hicieron? Se van a la mar, se hacen piratas, se hacen marineros, y se dedican entonces a la piratería, a robar los barcos. De esa manera su punto de acción principal era todo lo que era la zona de América y el Caribe. Más tarde, hacia el año de 1623, estos bucaneros deciden hacerse a la mar, como dicen los piratas, y entonces ellos mismos se siguen llamando bucaneros, de donde vinieron sus orígenes, de donde empezaron con esta idea de comerciar estas mercancías, y posteriormente fueron conocidos como los descuartizadores de reses y carniceros de hombres. Imagínate, carniceros de hombres, imagínate el grado de, pues, ¿qué se puede decir? De salvajismo al atacar a los otros marineros, ¿no? No solamente los mataban, no solamente se quedaban sus cosas, los descuartizaban. Era impresionante la carnicería que hacían ellos estos bucaneros con sus presas. Había otro tipo de piratas que eran los filibusteros. Esos piratas resultaron de la fusión de los bucaneros y los corsarios. ¿Por qué es esta fusión de bucaneros y corsarios? Porque ellos querían ser como otro tipo de piratas, y ellos mismos decían que su nombre significaba el captura botín libremente. No tenían que rendirle cuentas a nadie, no tenían que hacer nada, simplemente lo hacían por ellos mismos, no tenían compromiso absolutamente con nadie. No eran pagados por nadie, empleaban naves muy ligeras, pequeñas en muchos casos, parte porque pues eran solventados por ellos mismos, entonces no tenían capacidad para tener grandes naves hasta que fueran ellos consiguiendo o adquiriendo algunas que quedaran en buen estado después de un ataque pirata. Y bueno, ellos aparecen hacia el año de 1630, principalmente atacan en la isla Tortuga, que como dijimos está en las costas de Venezuela, y también llegan a navegar hasta las costas del occidente de Europa. Eran principalmente de origen francés e inglés, aunque también se dice que tenían alguna nacionalidad, eran también holandeses. Se dicen ellos mismos que no tenían nacionalidad alguna, ya que atacaban a cualquier barco mercante, sin importar el país donde viniera, y aunque siempre tenían preferencia por los españoles, por las grandes riquezas que ya se sabía que traían, ¿no? Pero ellos, haz de cuenta, un pirata decía, bueno, yo soy pirata inglés, no voy a atacar a los barcos ingleses, ¿sí? Ellos no, ellos decían, ataco al que sea. Como tú dices, al que pase lo voy a atacar. No tengo preferencia, ni tengo palabra de honor. Nada. Simple y sencillamente ataco. Atacar. Entonces eran más peligrosos los filibusteros. Pues en cierto momento sí. Bueno, quién sabe por qué. Entonces tenemos 3 divisiones, que son los corsarios, los pagados por los reyes. Luego los bucaneros, que no están pagados por nadie, pero también son crueles. Son crueles y son... dijiste que son carniceros. De América y del Caribe, principalmente. Ajá. Y luego tenemos a los filibusteros, que no tienen palabra de honor con ninguna nacionalidad, con ningún barco, y que van a atacar por igual. Así es. ¿Y estos filibusteros estaban en todos lados? Empezaron en las costas de, como te dije, en las costas de Panamá, de Isla Tortuga, en Venezuela, en todo el Caribe.
pero pues después vieron que el negocio era buenísimo y también se extendieron, llegaron a estar también en las costas del occidente de Europa, que también había un negocio tremendo allá. Ándale, eso está interesantísimo. Qué miedo encontrarse con cualquiera, lo que sea. Claro. Sabes que no te ibas a salvar. Así es, Tere. Bueno, lo que traigo siguiente son los principales piratas. No sé si tengas algún comentario o entramos de lleno a los Sí, cuéntanos piratas. de los piratas más importantes que conoces. Bueno, pues hay muchos, sinceramente hay muchos piratas. Les voy a mencionar algunos de los más renombrados. Y tenemos, por ejemplo, a Barba Negra, que bueno, su nombre era Edward Teach, que su alias era Barba Negra. Era un pirata inglés que perteneció a la corona real, a Inglaterra, y fue un pirata terrible y temible. También era temible por sus largas barbas negras que tenía y su despiadada forma de atacar. Sus ataques principalmente los produjo en las costas de América y en especial en Carolina del Sur. Era realmente un pirata bastante feo, bastante temible, pero bastante y se dice, cuenta la historia, que fue muerto por el teniente Robert Maynard, quien fue pagado por el gobernador de Carolina, y para que matara a este pirata. Pero curiosamente, años antes, este gobernador había hecho tratos comerciales con Barba Negra. Entonces, bueno, pues aquí también fue una historia de un poco de traición. Este tipo de convenio que hizo este gobernador con Barba Negra era perdonarlo de todos sus crímenes, a cambio de que este pirata le devolviera todas sus riquezas, todo lo que él había atesorado, y se lo diera al gobernante. Obviamente el pirata no se lo dio, ya parece que le iba a dar sus riquezas, y bueno, pues entonces este gobernador mandó a que lo siguieran, a que lo buscaran, lo capturaran y lo apresaran y finalmente lo mataron. ¿Y sabían dónde estaba su tesoro? Nunca supieron dónde estaba su tesoro. Porque también hay muchas historias de que hay un mapa del tesoro de piratas, ¿no? Sí, fíjate que esto de los tesoros piratas es más un mito, de que están enterrados los tesoros, porque se dice que los piratas eran derrochadores. Entonces, a donde llegaban, se repartían el botín, fueran piratas, fueran corsarios, bucaneros, etcétera, filibusteros, se repartían el botín. Y obviamente eran muchos, entonces pues, se dedicaban a tomar, se dedicaban a orgías, se dedicaban a pagar mujeres, se dedicaban a la comida, derrochaban. Entonces realmente no, el mito del cofre del tesoro y el mito de las grandes riquezas, pues es más un mito, ¿no? Que la realidad. Realmente lo que hacían era derrochar dinero y derrochar oro y derrochar bienes por todos lados, ¿no? Aparte que, bueno, pues después de tantos días en la mar, pues lo que querían llegar era darse la gran vida, ¿no? Y se la daban, aparte de eso. Sí, no tenían familia, diríamos. Sí, ¿no? No era importante para ellos la familia. Así es. Bueno, pues tenemos otro pirata de los importantes, que era Jeredin, que se le conocía como Barba Roja. Era un pirata corsario, y de este pirata también, como todo sanguinario, como todos tremendo, tiene una peculiaridad, que fundó una organización pirata. Fue muy listo. ¿Por qué? Porque al momento de fundar una organización pirata, obviamente él quedó como cabeza de esta organización, y esto a él le dio una gran fuerza y un gran poderío con todos los piratas que había en las aguas del Mediterráneo, que era su principal punto de ataque. Ahora, cabe mencionar que los piratas, muchos de ellos eran marinos de Inglaterra, eran marinos reales. O sea, no era gente, los capitanes, claro, no eran gente inculta, no era gente, ¿qué te puedo decir? Pues sin cultura, sin educación. Eran gente culta, era gente educada, era gente de estudios, eran reales marinos. Pero bueno, se dedicaron a esto, vieron que les convenía más y se volvieron sanguinarios. Pero bueno, ¿a qué me refiero con esto? A esta forma tan inteligente de este Barba Roja de haber fundado esta organización para quedar a él como principal dirigente, y eso, olvídate, le dio una fuerza, le dio un poderío tremendo en todo lo que era el Mediterráneo. También había otro pirata conocido como Jack Ragman. A este pirata se le conocía como el Cálico. Este sobrenombre del Cálico se le daba porque él usaba sus ropas muy coloridas, muy vistosas. Ahora sí, como te comentaba hace un rato, antes del programa, como lo que ahora vemos las fotos o las imágenes de piratas, ¿no? Muy vistoso su traje, por eso se le conocía como el Cálico. Porque en realidad muchos de los piratas, dos de los que te he mencionado hace un rato, pues no eran tan vistosos, no eran como los conocemos o como los vemos ahora.
parecían más bien caballeros ingleses que el pirata con sus botas y sus pantalones y su chaleco rojo, etcétera, ¿no? Bueno, pero este Jack Ragman, el Cálico, él sí vestía como lo que ahora conocemos como los piratas de ahora, ¿no? Y bueno, a él también fue conocido porque se dice que en su barco llevaba a dos de las más famosas piratas de la historia que se conocen, que es Anne Bonny y Mary Read. No sé si tienes tú por ahí algo que quieras mencionar o me sigo yo. Pues sí, tengo mucho que mencionar, pero no me alcanzaría el tiempo. Yo creo que lo voy a tener que platicar en el próximo programa, porque pues estas dos piratas son las más conocidas que tenemos. Claro. Tengo la historia de cómo nacieron y por qué se tuvieron que hacer piratas. Y muy interesante porque las dos son hijas ahora sí que de madre soltera, que no supo qué hacer con la niña y pues fueron criadas ambas pues de una manera muy similar, ahora sí diríamos muy machorras, muy valientes, y pues las lanzaron al mar. Ahora sí que se fueron ellas porque quisieron a ser piratas. Claro, bueno, pues sí le merece un buen tema para que lo sí, puedas mencionar. Es cierto. Porque, pues aparte, como comentamos hace rato, no es muy común escuchar de mujeres piratas, ¿no? Sí, fíjate que yo tengo muchas historias de mujeres piratas que no sabes cuántas y cuántas encontré, porque en todo el transcurso de la historia de la piratería pues siempre hay una mujer que se le ocurre irse a meter a un barco pirata en donde, como tú dices, las mujeres no eran bienvenidas y pues ellas se disfrazan de tal manera que no las pueden reconocer hasta que por motivos especiales en donde son atacadas por otros piratas llegan y los desnudan a todos. Pues resulta que, por ejemplo, un personaje interesante que se llamaba Sida de Urra, pues cuando se desnuda se dan cuenta todos que era un hombre y nunca se habían dado cuenta. Entonces pues ella no le queda otra más que quitarse la ropa, y entonces cuando la ven todos se empiezan a carcajear, porque como el jovencito que habían recogido en tal puerto pues resultó que era una pirata o que era una jovencita, y pues nadie se dio cuenta. Y bueno, así historias e historias de por qué las mujeres se hacen piratas. Por ejemplo, tenemos también la historia de Alvida, que es del mar Báltico. Está la Bella Molinera y la Viuda Osada, que son dos corsarias españolas muy, muy interesantes del siglo de oro. Tenemos también la historia de Judith de Amande, ella es ahijada de un cardenal. Tenemos a Mary Read, Anne Bonny, tenemos a María y Raquel, a Wanda, también a Anita Garibaldi, a Maricruz, la negra apasionada. Entonces imagínate cómo está la historia, esa no la vamos a poder contar aquí. Pero también tenemos a piratas de la China, está Cheng Yi Zhao, Lai Choi San, Long Hong Shou, y bueno, historias e historias de mujeres que sobre todo son desheredadas. Pero ahora, bueno, y fíjate, déjame contarte esta historia de esta pirata que me encantó, porque se llama Alvida, y es una historia que pues a lo mejor la hemos encontrado en muchas historias de princesas, en donde esta jovencita Alvida, que se le llamaba la Valquiria del mar Báltico, pues resulta que era una jovencita muy bonita, muy agradable, en donde su papá pues la tenía considerada como su gran tesoro. Entonces, bueno, la jovencita, conforme iba creciendo, pues cada vez se ponía más bonita, más bonita, más bonita, y entonces él optó por obligarla a usar un velo en la cara para que nadie viera su belleza y no se la quisieran robar, porque pues en ese tiempo así se usaba, ¿no? Que se robaban a las chicas lindas. Bueno, pues ella usa un velo, pero también le dicen que le llegan a comentar que con esa hija tan preciosa que tiene, pues podría obtener cualquier riqueza, cualquier puesto de rey, y pues podría pues darle al mejor postor. Entonces se le ocurre que pues sí, eso va a hacer, y entonces se le ocurre hacer un anuncio, porque pues además la jovencita se había hecho muy amigas de las serpientes que vivían muy cerca de su hogar, y resulta que estas serpientes todas las noches la iban a cuidar, a cuidar su sueño, a cuidar que nadie se metiera en su habitación, porque era una mujer que llamaba tanto la atención que cualquiera se pudo haber metido a su habitación. Entonces su papá estaba muy contento y muy seguro de que nadie iba a osar entrar a esa habitación. Por lo tanto, para que pues el mejor postor se pudiera llevar a esta jovencita y el papá se pudiera hacer muy rico, tener un reinado, pues decidió poner muchos anuncios por todos los pueblos diciendo que
Alvida ya estaba en edad de casarse y que era una joven maravillosa, pero solamente se la podían llevar aquellos que se atrevieran a luchar con las serpientes que siempre la acompañaban. Entonces, bueno, pues nadie se imaginaba cómo eran las serpientes, todo el mundo se imaginó que eran muchísimas, realmente solo eran 2. Y pues pasó el tiempo y no tuvo ningún pretendiente que se atreviera a ir pues a semejante valentía, luchar con las serpientes. Y pues pasa el tiempo y pues Alvira crece y crece y pues de repente ya no es tan hermosa, pero un día se aparece un caballero vikingo que decide ir en contra de esas 2 serpientes y sin avisar, un día entra a la habitación de Alvida, mata a las 2 serpientes que ni eran tan grandes, simple y sencillamente con su espada cortó la cabeza de cada una de ellas y pues con su espada así como si fuera un triunfo, ensartó a una de las serpientes y salió a decir que ya había matado a las 2 serpientes y que le correspondía a Alvida. El papá, pues entonces espantadísimo, dice, no, Alvida no te pertenece porque nos debiste de haber avisado que llegabas. No, la promesa era que quien matara a las serpientes que viven con Alvida se iba a hacer cargo de ella y se le va a llevar. Bueno, pues el papá no está de acuerdo, empiezan a pelear, Alvida se enfurece porque pues ella se da cuenta de que no es un objeto que está a la venta al mejor postor, y se escapa con todo y sus doncellas, eran 5 doncellas. Entonces en el camino encuentran unas ropas que están tiradas muy cerca del río, se las roban, se las ponen y pues resulta que eran ropas de piratas. Entonces ellas, ya vestidas de piratas, con espadas, con sombreros y con todo, pues deciden cortarse el cabello y ponerse la ropa lo más ajustada por dentro, o sea, la ropa interior se la ajustaron demasiado, y en la noche se roban un barco muy pequeño, pero se lo roban. Y con el tiempo, pues resulta que había pues un gran asombro porque unos piratas con un barco muy chico estaban siendo, pues ahora sí que el horror de todos los mares, del mar Báltico, y pues no sabían qué hacer con estos piratas que pues simple y sencillamente llegaban en un barco pequeño, se subían con toda agilidad al barco, se robaban todo lo que podían, incluyendo alimentos, oro y demás, y pues ni quien se fijara que alguien había subido al barco. Entonces, bueno, empiezan a ser muy famosos estos piratillas que andan por ahí, que se supone son unos jovencitos, y un día los atrapan. Bueno, pues se llevan a estos piratas en un barco pirata precisamente, las van a juzgar, y resulta que este barco pirata está siendo custodiado, o mejor dicho, dirigido por el joven que había ido a luchar contra las serpientes para llevarse a Alvira. Y bueno, pues muy contenta, ella se da cuenta de que pues es el pretendiente que tenía, por supuesto no dice nada, pero empiezan a hacerle su juicio y pues bueno, no sé cómo se llama exactamente la tabla donde los iban metiendo para que se cayeran al mar y murieran. Entonces es el turno de Alvira. Alvira ya fue juzgada, ya la acusaron de todo, es culpable, y el capitán del barco, que también es pirata, pues resulta que era el pretendiente. Entonces Alvira, cuando se quita el sombrero y se quita pues alguna malla que traía en la cara, porque acuérdate que era muy hermosa y la podían reconocer fácilmente, se quita esa malla y le dice, oye, momento, soy yo, soy Alvira, no me vayas a hacer nada, simplemente salí huyendo porque no me gustó la circunstancia en que mi papá me había tratado. Y entonces el capitán, cuando la ve, que es un capitán pirata, pues acaba abrazándola y besándola y diciéndole, así me gustan las mujeres, atrevidas y valientes. Bueno, la historia de Alvida es que se la llevan a vivir a una isla, en donde le ponen una casa muy bonita, muy linda, junto con las doncellas que habían sobrevivido, y ahí la dejan, ¿tú crees? O sea, ya no la dejaron ser pirata, ya no la dejaron tener aventuras, ya no la dejaron, ahora sí que atreverse a más cosas, porque ella era la esposa, por cierto, de un pirata vikingo muy famoso y muy respetado. Y en eso se acaba la historia de esta pirata jovencita que fue muy llamativa en su tiempo. ¿Qué te pareció? Oye, pues simpática la historia, ¿verdad? Muy simpática su historia, sí, claro. Sí, bueno, ya dentro de 8 días te contaré otra de mucho amor, y también te contaré de la historia de la negra apasionada, para que veas cómo trataba a los piratas que se iba encontrando en el camino. ¿No era Tomasa? No era Tomasa, era otra. Bueno, ¿y cómo vamos a cerrar este programa? Vale, bueno, pues mira, tenemos, a mí me quedan algunos piratas famosos, y me queda hablar de las banderas.
algunas banderas piratas. Su vestimenta y sus armas. También traemos su vestimenta, sus armas. Si quieres lo dejamos para el siguiente programa. No sé, ¿cómo ves tú? Sí, estaría bien, porque si no ya nos iríamos muy rápido y ya nos pasamos del tiempo. Y creo que vale la pena disfrutar estas historias, ¿no? Digo, a mí nada más me dio tiempo de contar una, imagínate, de las 5 que traía, pues podríamos contar muchas más, ¿no? Muy bien, vale. Bueno, nada más dinos un pirata más y ya con él nos vamos. Un pirata más. Bueno. Sir Raleigh. Ok, te puedo hablar de Sir Walter Raleigh. Es un corsario inglés. Este pirata fue famoso, no es el pirata como todo el mundo lo conoce, vuelvo a insistir en la cuestión de las vestimentas. Él fue famoso, fue un corsario, fue un buen corsario, un buen, ¿qué se puede decir? Ayudante de la corona inglesa, pero aquí el punto es que él en sus trayectos de América a Europa y viceversa, bueno, pues él fue el que popularizó el tabaco en Europa. Entonces, gracias a él es que empieza a popularizarse, a hacerse popular. Por eso el nombre del cigarro. Por eso el nombre del cigarro. Bueno, no sé si todavía existen los Raleigh aquí en México, ¿sí? No lo sé, sinceramente. Nunca los he visto. ¿Nunca los viste, Lorna? No, se los vi. Ay, qué jovencita ya les iba a decir. No, yo tampoco hace mucho que no los veo, pero sí fue por él que se llevó el tabaco de América a Europa. A Europa. De hecho, fíjate, bueno, el cigarro del Raleigh nunca lo he fumado, sinceramente. De hecho, nunca he fumado ninguno. ¿Tú nunca has fumado nada? De hecho, no, nunca he fumado nada. Pero bueno, sí he visto la cajetilla. Y fíjense en la cajetilla, no sé si todavía existe, sinceramente, en la foto de Sir Walter Raleigh, no está vestido como pirata. Está vestido como un inglés caballero normal. Así es. Entonces, vuelvo a insistir, no son los piratas como los conocemos. Muchas veces lo que te comentaba ahora que veníamos al programa, Tere, pues muchas veces son estereotipos hollywoodenses, ¿no? De la vestimenta pirata, de cómo son, etcétera, etcétera. Ya que no son afeminados, me decías. No, de ninguna manera son afeminados como el de los Piratas del Caribe, que estoy súper en contra de esa película, sinceramente. No, digo, para vivir lo que tenían que vivir, para luchar como luchaban, para hacer lo que hacían, para ser sanguinarios, no puede haber un... Oye, pero cuéntame la historia de Sir Raleigh, porque dices que después de todo lo que hizo, murió muy mal. Ah, sí. Bueno, él muere después de todo lo que hizo. Lo que hizo en favor de Inglaterra. Lo que hizo en favor de Inglaterra como corsario, pagado por la corona de Inglaterra. Siendo caballero, nombrado por la reina Isabel. Exactamente. ¿Isabel o Isabel? Soy Isabel. Sí. Ahora, esto es algo común. Los gobernantes, al ver tanta riqueza, al ver tanto dinero, tantos bienes, pues les entraba también la cuestión de, oye, ya no me gustó este pacto que tengo, como que mitad y mitad, y yo quiero más, etcétera. Entonces empiezan a desconocer esos convenios con los piratas, ¿no? Entonces, pues como esta y como la historia, por ejemplo, de William Kidd, que lo vamos a mencionar en el siguiente programa, pues entran en conflicto con la corona, y al final pues la corona les da la espalda, ¿sí? Entonces, en el momento que... Esta es una historia muy chistosa. Pasa lo siguiente. Entre los países había conflictos. Inglaterra le quería robar todo a España. España le quería robar todo a Portugal. Francia quería robarle todo a todos, etcétera, ¿no? Y se contrataban los corsarios. Pero de repente había ciertas, ¿qué te puedo decir? Convenios, ciertas amnistías entre países. Y entonces la supuesta ley que había es que se decía que si en este momento yo hice un trato o hice un convenio, hice una amnistía con un país, en ese momento ya es intocable, ya no lo puedes robar, ya no lo puedes atacar. Bueno, se hace un pacto, se hace una amnistía de Inglaterra con España, y Sir Winston Raleigh desconoce, de todo a saber, no se sabe si desconoció, si simplemente no se enteró, qué pasó. El caso es que ataca un navío español, estando en una amnistía Inglaterra con España. Entonces, la corona española manda a un almirante español a perseguir y seguir a Sir Walter Raleigh hasta que lo atrapan, lo apresan, y ya que está apresado, bueno, pues este señor Raleigh pide ayuda a la corona inglesa y le dice, oye, pues yo soy tu corsario, yo participé a favor de tu bandera, ayúdame en esta situación. Y la corona inglesa le voltea la espalda, le dice, yo no sé nada, a mí no me importa. Tú atacaste a España cuando había una amnistía, no lo debiste haber atacado, así que yo no me meto.
y que te hagan lo que se les dé la gana. ¿Y nadie lo defendió? Nadie lo defendió. Lo enjuician, obviamente sale culpable de este juicio y acaba siendo ahorcado y encadenado, valga la redundancia, en la horca, ¿no? Así es como muere Walter Raleigh. ¿Cómo crees? Nadie lo defendió. Por quien le pagó. Y a quien hizo también, a quien le trajo muchísimos bienes y riquezas, ¿no? La corona inglesa. Fíjate que hay otro personaje que yo siempre que hablo de egiptología, pues hablo de los temas de Napoleón Bonaparte. Y Napoleón Bonaparte pues tiene algo muy importante que hizo en Egipto. Hizo el primer recorrido, digamos, científico. Se llevó matemáticos, se llevó astrónomos, se llevó biólogos y realizó todo un recorrido muy bonito por Egipto y fue recopilando muchísimas cosas interesantes del antiguo Egipto, entre ellas pues algunas piedras, algunos pergaminos, algunas historias bellísimas, algunas máscaras. Y pues todo eso lo iba subiendo a su barco. Entre estos se llevó una piedra hermosa que se llama la piedra Rosetta, que es con la que se puede traducir con el tiempo todos los jeroglíficos egipcios. Bueno, Napoleón sube en sus barcos todo esto, pero eran 2 barcos y los 2 barcos los llenó de información. Y pues resulta que se va ya muy contento con todo lo que se había encontrado en Egipto y pues se lo lleva obviamente a París. Y entonces en lo que van navegando, pues resulta que se encuentra con un almirante, un famoso oficial naval británico, y pues resulta que lo ataca y se llama Horatio Nelson, que es precisamente este almirante famosísimo, y él pues le roba toda ahora sí que toda la carga que lleva Napoleón en sus barcos. Entonces ahorita por lo que estábamos platicando, toda esta riqueza que llevaba Napoleón en los barcos hacia París, y se encuentra en el camino a este capitán Nelson, lo ataca en el mar, le roba los barcos y se los lleva, pues diríamos entonces que es un aspecto de piratería, ¿verdad? Porque claro, no es un robo, es piratería, se llevó todas las cosas. Sí, claro. Bueno, pues deja que te diga que este personaje, Horatio Nelson, él está, en el principal lugar que tenemos de Londres, en Inglaterra, por supuesto, hay una estatua gigantísima en la parte más alta de lo que llamaríamos una columna. Está la estatua del capitán Nelson. Entonces lo tienen como un verdadero héroe. Es un caballero, es un personaje, es un héroe. Él murió en la batalla de Trafalgar y finalmente pues podríamos decir que pues está actuando como un verdadero pirata. Se robó todo lo que pudo. Uh-huh. Bueno, pues vamos a dar fin a estas historias porque son muy interesantes y dentro de 8 días nos venimos con más y más historias, porque a mí me interesa mucho que explique las banderas, porque no todas las banderas eran iguales. No todas que son explique iguales. Sus armas, porque las armas también vale la pena mencionarlas. Y bueno, si me das la oportunidad, yo voy a platicar de muchas historias de las mujeres piratas. ¿De acuerdo? De acuerdo, perfecto. Hola amigos, mi nombre es Tere Flores, directora de la Escuela Albedo, y los invito a escuchar nuestro programa Conociendo de Ciencias Ocultas. Iniciará a las 10 de la noche a través de nuestra página web www.albedoescuela.com. Un programa fascinante, lleno de misticismo, magia, leyendas e historias asombrosas. Las ciencias ocultas tan prohibidas en una época se develan ya para aplicarlas día a día. Astrología, cábala, magia, mitología, wicca, vudú, esoterismo, metafísica y mucho más. Al aire, todos los lunes en punto de las 10 p.m. Los espero.